¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito, video a modo de evolución, pero bueno, espero que hayan pasado un excelente martes con un calor interesante, así que nada, recuerden hidratarse bien, cubrirse la cabeza, todo lo que nos perjudica a los que trabajamos en altura, en fin, con estas temperaturas es medio complejo determinadas tareas en las que nos vemos encomendados nosotros los técnicos domiciliarios. Es fácil desde una mesa con aire acondicionado hacer videos. Pero bueno, vamos a lo importante de este pequeño video. Hoy estuve probando estos destornilladores que se comercializan como destornilladores para golpe. Desde ya que yo no los utilizo para golpes. Estos son particularmente de la marca Pretul. Bueno, quiero que sepan que si bien en el blister se veían lindos, son verdaderamente poco ergonómicos o directamente no son ergonómicos o anatómicos, son verdaderamente incómodos. Notarán que falta el pH 2, bueno, es el que utilicé, y lo rompí con estas manos en dos áreas que verdaderamente eh, no vale la pena comprarlos, ¿no? La punta se redondeó, se gastó en forma inmediata y el mango, bueno, giró en una y después se rajó. Así que, como soy fiel a mis palabras, no recomiendo, no sugiero. Si bien no me gusta recomendar, pero sé que muchos amigos por ahí toman en cuenta mi opinión sobre determinadas herramientas. Quiero que sepan que si bien estos destornilladores se ven muy tentadores por una cuestión de precio y a veces quizás por lo mismo que los compré yo, una cuestión de recuerdos de los destornilladores de la década del 90, que eran verdes. El otro día los mencioné y había un montón dando vueltas sobre el banco y no los mostré. Ahora que lo quería hacer no los veo, pero bueno, ya después los ubicaré y se los mostraré, pero todos saben de cuáles hablo. Hermosas unidades, hermosos destornilladores, yo nunca los usé para golpear, pero han resistido mucho, han resistido verdaderos castigos. Estos sí, la verdad que no se los sugiero a nadie, por más tentador que sea el precio. Encima ambiciosos, pH 3, destornillador de 8 por 200 o 516 por 8 pulgadas. Verdaderamente triste, ¿eh? No han servido, no han funcionado, no sirve. Se rompió a la primera. Si bien la punta por ahí se puede seguir utilizando en algún tornillito, pero no. Se barrió mal en una tarea muy simple, muy sencilla, y el mango giró y posteriormente se rajó. Así que completamente negativa la toma de contacto de estas unidades. Les dejo un saludo y nos vemos en la charlita de esta noche. Sigan viendo.